En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Hola y bienvenidos. Hoy nos salimos un poco del guión habitual. El material que tenemos delante no es un análisis de mercado ni un informe científico. Es una pilla de extractos de una única y muy densa narración de ciencia ficción. Sí. Una historia que empieza como un thriller biotecnológico en un laboratorio y, bueno, se sale de madre hasta convertirse en una guerra de horror cósmico a escala planetaria. Es una de esas historias que te agarran y no te sueltan, la verdad. Y para navegarla tenemos un hilo conductor muy claro, su protagonista, Naoki Fukao. Vamos a seguir su viaje, que es una auténtica metamorfosis. Pasa de ser un ingeniero genético brillante y peligrosamente arrogante a, a algo completamente distinto. Vale, pues vamos a desgranar esto. Nuestra misión es ensamblar estos fragmentos para reconstruir la historia y, lo más importante, entender las ideas que esconde. Vamos a seguir a Fukao en su descenso a una verdad que quizá la humanidad nunca debió descubrir. Lo fascinante aquí es cómo la historia se ancla en conceptos científicos reales, como la genética, el ADN no codificante, para luego retorcerlos hasta convertirlos en una pesadilla Lovecraftiana. No solo veremos qué pasa, sino que intentaremos entender por qué nos afecta tanto. Claro, hablaremos de la idea del ADN basura como un mensaje cifrado, de la existencia de seres ancestrales encerrados en nuestro propio genoma, y del precio, el terrible precio que se paga por el conocimiento prohibido. Un agente de una agencia gubernamental bastante misteriosa, el negociado C. Y lo primero que sabemos de él es que es insoportablemente arrogante, pero también increíblemente eficaz. Sí. La historia arranca cuando se presenta en las oficinas de LifeTech, una megacorporación, para investigar una anomalía. Y la tensión es palpable desde el segundo uno. Sí, porque el director de la corporación, Shiva, intenta darle largas. Ya sabes, le habla de secretos industriales, de protocolos. Claro, las excusas de siempre. Pero Fukao no está ahí para ser amigos. Hay una frase en los textos que lo describe perfectamente. Él percibe el olor a un océano de sangre y no se va a ir con excusas, sabe que le ocultan una catástrofe. Y tiene unos métodos, digamos, persuasivos. Me encanta el detalle de que cuando los guardias y el director le bloquean el paso a los laboratorios de máxima seguridad, los P3, A ver, ¿qué hace? Fukao no discute. Abre su maletín y saca una vara aturdidora personalizada. Y el texto nos da hasta el modelo. La Asabuki SB041 de 120 kilovoltios. Vaya tela. No es solo un agente del gobierno, es un tipo que disfruta un poco demasiado de su trabajo. Ese pequeño detalle lo dice todo sobre él en ese momento. Es un hombre que cree que la fuerza y su intelecto, que él considera superior, pueden abrir cualquier puerta. Es una manifestación física de su arrogancia. Y, en este caso, funciona. Funciona así. Intimida a todo el mundo y consigue acceso a la sala de control. Es entonces cuando la investigación se convierte en una escena de terror. Las grabaciones de seguridad. ¿Qué es lo que ve exactamente? Una carnicería. Cuerpos destrozados, miembros esparcidos por los pasillos. Una masacre absoluta. Pero no hay tirador, no hay un equipo de asalto. Es algo diferente. La clave no está en las imágenes de la masacre en sí, sino en el origen. Fukao encuentra los diarios en vídeo de un investigador jefe, un tal Hideto Niki, y ahí empieza el verdadero descenso a la locura. Vale, un momento. Has mencionado antes el ADN basura. Es aquí donde entra en juego. ¿Qué tiene que ver con un monstruo suelto en un laboratorio? Niki, que le cuenta su videodiario con una mezcla de euforia y pavor, es que lo que llamamos ADN basura, esas larguísimas secuencias de nuestro genoma que no codifican proteínas... Los intrones, sí. Exacto. Los intrones, pues no son basura en absoluto. Para él, son un mensaje, un código deliberadamente cifrado por una entidad creadora, por un dios. La genética se convierte en criptografía, en arqueología de un mensaje divino. Es como encontrar un archivo .zip encriptado dentro de cada célula de tu cuerpo. Y Niki consigue la contraseña. Consigue la contraseña y comete el error definitivo. Ahí vamos. En su momento, ajá,
descifra una de las secuencias, la transcribe y la introduce en un secuenciador de aminoácidos. O sea, le dice a una impresora 3D biológica, fabrica esto. Y la máquina obedece. Sintetiza una proteína completamente nueva, a la que, en un acto de vanidad que le costará todo, llama proteína Nikki. Y me imagino que esa proteína no es para hacer champú. No. La proteína resulta no ser una molécula inerte. Es un organismo, un catalizador. Empieza a autorreplicarse, a crecer a una velocidad de pesadilla. ¡Madre mía! Y se convierte en una criatura monstruosa, una masa de carne y dientes que es la responsable de la masacre. En su última grabación, Nikki, aterrorizado, se da cuenta de que no ha hecho un descubrimiento. Ha abierto la caja de Pandora. Ha liberado lo que estaba encerrado dentro de nosotros. Uf. Pero para Fukao esto no puede ser solo un caso más. Hay algo en su reacción que sugiere que ya ha visto este fantasma antes. Y ese es el núcleo de su personaje. A través de un flashback, la historia nos revela por qué es tan implacable y por qué este caso le afecta tanto. Fukao, antes de ser agente, era un ingeniero genético como Nikki, igual de brillante e igual de arrogante. Claro. Él y su mejor amigo, Noriyuki Amori, tuvieron exactamente la misma idea años atrás. También ellos jugaron a ser dioses. No me digas qué. Sí, descifraron su propia secuencia, crearon su propio organismo, y la criatura se escapó y mató a Noriyuki. ¡Qué horror! Fukao sobrevivió, pero vive con la culpa de que su arrogancia científica, su hibris, le costó la vida a su mejor amigo. Así que Nikki no es solo un científico loco para él. Es un espejo. Sí. Y el monstruo de LifeTech es el mismo pecado que él cometió, pero a una escala mucho mayor. Su misión no es solo profesional. No. Es una búsqueda de redención. Exacto. Y para complicarlo todo, hay otra conexión personal. Su interés amoroso, una mujer llamada Tomomi Kagi, trabajaba en LifeTech. Vaya. Está desaparecida desde el incidente y Fukao está aterrorizado de encontrarla entre los restos. Pero lo que encuentra es mucho peor, ¿verdad? Hay una escena en la que ve una mujer idéntica a Tomomi en una de las grabaciones, pero está mal. Es una de las escenas más perturbadoras. La ves sentada en medio del caos, completamente ilesa, pero con la mirada vacía. El texto la describe como una muñeca de tamaño natural, como si no hubiera nadie dentro. Uf. No es una superviviente en estado de shock, es una cáscara vacía. ¿Y qué es? ¿Un clon? ¿Una gemela? ¿Es la criatura? Descubrimos que el monstruo, al que empiezan a llamar C en un guiño a Cthulhu, tiene una habilidad aterradora. Puede imitar formas humanas a la perfección. Un depredador mimético. Eso es, el clon de Tomomi no es ella, es el monstruo usando su forma como camuflaje. Eso es un nivel de horror psicológico brutal. ¿Cómo se da cuenta Fukao? Por un sonido. La réplica de Tomomi empieza a cantar una melodía extraña y disonante. Es la misma melodía que Fukao escuchó brevemente en una llamada telefónica del laboratorio justo antes de que se cortara la comunicación. En ese instante todo encaja. El monstruo no solo mató a Tomomi, ha robado su cuerpo, su cara. Y Fukao entiende que tiene que matarla por segunda vez. Exacto. Y a partir de ese momento la historia explota. La contención en LifeTech falla estrepitosamente, la criatura, ahora identificada como GO1, Great Old One, se escapa. Y resulta que no es un único ejemplar. Lo que Nikki sintetizó fue la clave para despertar a una especie entera que yacía latente en nuestro ADN. Empieza una guerra apocalíptica. Entonces el monstruo se escapa y empieza una guerra. Un investigador como Fukao no duraría ni 5 minutos en el campo de batalla. ¿Cómo sobrevive a eso? Ahí está el giro. No sobrevive, o al menos no del todo. En una de las primeras batallas, sus heridas son tan graves que lo dejan prácticamente muerto. Es entonces cuando se convierte en el candidato perfecto para un proyecto militar desesperado y experimental. El Proyecto V. El Proyecto V. Suena a acrónimo militar. Lo es. Significa Unbound Bionic Entities, entidades biónicas desatadas. Es una forma muy rimbombante de decir que le inyectan nanomáquinas que activan algo que ya estaba oculto en su cuerpo. Algo oculto. Sí, unas neuronas superconductoras latentes. El resultado es que Fukao se convierte en un supersoldado, con reflejos y capacidades regenerativas sobrehumanas. Espera un momento. Oculto en su cuerpo. ¿Me estás diciendo que la capacidad de convertirnos en supersoldados ya estaba en nuestro ADN? Eso suena demasiado conveniente.
Y esa es la siguiente gran revelación, la que eleva la escala a un nivel cósmico. La tecnología V no es del todo humana. Las nanomáquinas solo actúan como una llave. Vale. La cerradura, el potencial para esas neuronas, fue codificada en el genoma humano hace millones de años por una entidad alienígena ancestral, el llamado Dios primigenio. Increíble. O sea que no somos más que una jaula de carne para un monstruo y a la vez la llave para el arma que debe matarlo. Exacto. Nuestra existencia entera es una paradoja de seguridad biológica. Filo diseñada por un ser que ni siquiera podemos comprender. Por un lado, la cárcel biológica que mantiene a los Geo-1 prisioneros en nuestros intrones. Por otro, los guardianes, con el potencial oculto de convertirnos en sus cazadores si alguna vez escapan. Toda la especie humana como un sistema de contención viviente, vaya tela. Es una idea potentísima. Con esta nueva perspectiva, ¿cuál es la misión final de Fukao como VE? Infiltrarse en la colmena central del enemigo para acceder a su superordenador, que parece ser el nexo de su conciencia colectiva. ¿Y para eso usa? Un dispositivo llamado cubierta de ciberespacio, que le permite conectar su mente directamente a la red enemiga. Es una inmersión digital total, pero lo que encuentra en ese ciberespacio no es un firewall o un código malicioso, es algo mucho más grande. Se encuentra cara a cara con la conciencia del Dios primigenio que lo diseñó todo. Ahí es nada. Y la verdad que este ser le revela es infinitamente más aterradora que la guerra que está librando en el mundo físico. A ver, ¿qué puede ser peor que descubrir que toda tu especie es una jaula para monstruos diseñada por un alienígena? Descubrir por qué. El Dios primigenio le revela que la vida en la Tierra, la evolución, la conciencia humana, el amor, el arte, la guerra, todo ha sido un gigantesco y larguísimo experimento. ¿Un experimento? Sí. Los humanos fueron diseñados para servir como un superordenador biológico masivo, una red neuronal planetaria cuya única función es procesar datos para esta entidad a lo largo de eones. Me estás diciendo que toda la historia de la humanidad, cada guerra, cada sonata, cada te quiero, es solo un proceso de fondo. ¿Sí? Como ejecutar una desfragmentación en un disco duro cósmico. Eso es. Aniquilador. Esa es la palabra. Desde la perspectiva de este ser cósmico, la lucha a vida o muerte de la humanidad contra los Go-1 no es una guerra épica por la supervivencia. Es, y cito, una farsa grotesca. Un bug. Un simple bug, un error de cálculo en su gran experimento. Todo el sufrimiento, todo el heroísmo no significa absolutamente nada. A pesar de esa revelación, Fukao consigue su objetivo, ¿no? Gana la guerra. Gana la guerra, derrota al último Go-1, pero el coste personal vuelve a ser inmenso. Pierde a otra persona crucial en su vida, Rina, una de las científicas responsables del proyecto Yubi. Claro. Con ella había desarrollado un vínculo muy profundo. Sale victorioso, pero solo. Pero no sale con las manos vacías de ese encuentro con Dios, ¿verdad? No. Sale del ciberespacio con algo más que un trauma existencial. Ha absorbido el conocimiento del Dios primigenio. Y con él un poder muy específico. El secreto del clonado cuántico. Clonado cuántico. ¿Y eso qué significa? Puede hacer más réplicas vacías como la de Tomomi. No, es mucho más que eso. No se trata de crear un cuerpo. Es la capacidad de resucitar a los muertos a la perfección. Recrear no solo el cuerpo a nivel cuántico, sino la mente, los recuerdos, la conciencia, el alma, si quieres llamarlo así. Es el poder de devolver la vida. Ha adquirido el poder de un dios. Y esto nos lleva al dilema final de la historia. Después de toda esta masacre cósmica, todo se reduce a una elección muy personal. Sí, tiene muestras de cabello de las dos mujeres que perdió, Tomomi, su amor del pasado, y Rinana, que murió en la guerra. La escena final es increíblemente poderosa por su sencillez. Después de batallas planetarias y revelaciones que destrozan la realidad, vemos a Fukao solo, en una habitación con dos pequeños sobres. Con un mechón de pelo de cada una. Sostiene el pasado y el presente en sus manos. Y entonces toma una decisión. Coge uno de los sobres, y el texto nunca nos dice cuál, y lo quema en la llama de un mechero. Lo destruye para siempre. Para siempre. Luego coge el sobre restante y camina hacia el laboratorio. La última imagen es el rostro de una mujer, una réplica perfecta, abriendo los ojos dentro de un bioreactor. Y la historia termina ahí.
Nunca sabremos a quién eligió resucitar. ¡Qué final! Es un viaje alucinante, ¿eh? De un thriller corporativo a una guerra existencial y de ahí a una confrontación directa con el creador del universo. La historia lo desmonta todo. La ciencia, la culpa, el libre albedrío, la propia definición de lo que significa ser humano. Y nos deja con una pregunta final, una idea profundamente provocadora que se queda contigo. La historia termina con Foucault, el hombre cuya arrogancia desató la muerte, adquiriendo el mismo poder divino que la entidad a la que se enfrentó. Claro, la pregunta que flota en el aire es, después de descubrir que toda su existencia y todo el sufrimiento de la humanidad han sido una manipulación grotesca, ¿usar este poder le convierte en un salvador? ¿O en otra cosa? O simplemente en el siguiente manipulador en un ciclo cósmico interminable. Cuando adquieres el conocimiento absoluto, te corrompes absolutamente. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.